que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste, tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, Me siento igual que tú. y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir,
Tiempos peligrosos, decía el apóstol Pablo hablando de los tiempos que nos tocan vivir. Y esos tiempos y las cosas que ocurren, en muchos casos, a muchos cristianos les gana el desánimo. Y entonces van abandonando sus hábitos básicos y van dejando que el espacio de su vida se vaya llenando con cosas que realmente no traen beneficios espirituales. Señor Jesucristo, explicando la parábola de la buena semilla, dice en el capítulo 13, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son dos males por los que atraviesa en estos tiempos muchos cristianos. Cuando miramos a Europa, hace 500 años el cristianismo era pujante. Ahora es una tierra descristianizada. Lo que hace 500 años se expulsó de Europa a los musulmanes, ahora Europa se convierte de nuevo en musulmana. Veíamos en estos días lo que pasa en Sudán y la persecución de los cristianos por parte de los musulmanes en Sudán. Cuando en 1989 cayó el muro de Berlín, todos los cristianos respiramos, podemos ir detrás de la cortina de hierro e inundar con Biblias a aquellos países. Y naturalmente hubo una gran corriente y llevaron las Biblias y se predicó el Evangelio porque ya no había ninguna limitación. Y mucha gente conoció a Jesucristo y mucha gente se volvió a Jesucristo. Pensemos en Ucrania, que ahora está en esta guerra larga e interminable. Más de 500.000 personas se han reunido en el nombre de Jesucristo para exaltar a Dios. Todo eso fue obra de que hubo una apertura. Pero ahora nos encontramos en el siglo XXI con los problemas en muchos de los países musulmanes que no permiten entregar Biblias, que no permiten hablar del Señor Jesucristo y que a los cristianos los persiguen y los encarcelan. Y entonces muchas personas se interesan por Cristo, pero como dijo el Señor Jesucristo, cuando viene la aflicción, cuando viene la persecución, entonces se desaniman y dejan al Señor. Muchas personas también sabemos que se alejan del Señor Jesucristo porque ven un mal testimonio, porque alguien ha hecho algo malo y entonces dice, bueno, si este es así, todos deben ser iguales, y se alejan. Otros se alejan porque no tienen el conocimiento de los propósitos de Dios para su vida. Otros se alejan porque las luces de este mundo los van encegueciendo. Por tanto, lo que nosotros vemos es que también hay gente que se aparta por el principio del hedonismo. El principio del hedonismo es establecer como principio de su vida el placer. Y vivimos en una civilización impregnada de la búsqueda del placer. En cualquier área que usted mire, la búsqueda es el placer. Pero el Señor Jesucristo decía que esos son los espinos. Esto fue sembrado en espino y este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Cuántas personas se apartan del Señor Jesucristo porque el mundo les atrae? Por tanto, siempre hay personas que se están fácilmente desalentando.
Y otros que ven el desaliento de estos, también se desalientan. Y el remedio para el desaliento es mirar a Cristo, volvernos a Cristo y buscar nuestra relación personal con el Señor Jesucristo. Otros se están desalentando en el cristianismo porque tienen problemas familiares y no encuentran soluciones a sus problemas familiares, y entonces están por la vida desconsolados. Pero la Escritura nos dice el remedio para el desconsolado. Si usted va a 1 Corintios, capítulo 1, va a encontrar allí las palabras del gran apóstol Pablo. 2 Corintios 1, 2. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Cómo puedo aprender consolación? ¿Cómo puedo transmitir consolación si no vienen tribulaciones y dificultades? La vida son dificultades. Siempre la vida es una dificultad. Y no puedo vivir huyendo de las dificultades las tengo que enfrentar. Y cuando tengo un dolor, una tristeza, un desconsuelo, voy a los pies de Cristo para que Cristo me consuele. Y en ese proceso yo aprendo a ser consolado por Dios, pero aprendo también para consolar a otra persona que también está atravesando dificultades. Dios sostiene a los afligidos, dice la palabra de Dios. Si usted va a Juan, capítulo 10, el Señor Jesucristo ilustró este principio con la imagen de un pastor, con la imagen de un buen pastor. Vayan ustedes allí a San Juan 10:27 y dice el Señor Jesucristo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Por tanto, tenemos una promesa para nuestra vida. Cristo te conoce. Nadie te puede arrebatar de las manos de Cristo. ¿En qué mejores manos usted puede estar seguro que en las manos de Cristo? En estos días, en la prensa oíamos cómo el jefe de los terroristas Hamás, estando en la capital de Irán, estando en un lugar súper protegido, fue eliminado. No hay lugar donde usted pueda esconderse cuando hay una decisión de alguien de eliminarlo. Pero hay un lugar donde puede estar el cristiano, aunque sea perseguido, en las manos de Cristo. Y en las manos de Cristo usted está seguro. Así que cuando usted teme por su seguridad, busque a Dios. A veces la gente vive asustada, anda asustada por la vida caminando. Me asaltarán, me rapiñarán, me matarán. Hermano, aprenda a descansar en las manos del Señor Jesucristo. Porque Él es mi seguridad. Él es mi refugio. Como dice el salmista, aunque vengan tormentas y vengan dificultades, Dios siempre me guarda. Señor, carga a los cansados. En Lucas, capítulo 15, verso 4 y 5, el Señor Jesucristo vuelve a introducir la imagen del pastor. Y dice en el Evangelio de Lucas: ¿quién de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto
y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos. En aquellos tiempos, a veces alguna oveja se escapaba del redil, los caminos eran escarpados, había piedra, había zarzos, quedaban enredados en los zarzos, se lastimaban con las rocas, y allá iba el pastor, y la traía en sus hombros porque no podía caminar, porque estaba cansada, porque estaba herida. Y cuando usted está cansado y herido, Cristo lo carga en sus hombros. No lo deja tirado, capaz que sus amigos lo dejan tirado, capaz que alguien en el que usted confiaba le da la espalda, pero Cristo lo levanta y lo cuida y lo restablece. Y como veíamos recién en 2 de Corintios 1:3, nos consuela. Y esto hace Cristo para que su vida espiritual reverdezca. Muchos se van alejando del Señor y de su presencia porque no quieren responsabilidades. Quieren una vida confortable, quieren una vida sin dificultades, quieren una vida sin problemas. Entonces, ¿para qué asumir responsabilidades? Pero escuche lo que dice Dios. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, hermano. Todo lo que usted haga no es en vano. Sepa que Dios le llama a que trabaje en la obra del Señor para Él, a que siembre la semilla. ¿Cuál es la semilla? La buena nueva del Evangelio. ¿Cuándo fue la última vez que compartió usted con alguien el mensaje de Jesucristo? Compartimos 40.000 mensajes por día. Estamos todo el día con el celular mandando WhatsApp, mandando TikTok, mandando Instagram. Bueno, las redes son infinitas. Y muchos celulares le dicen, usted ha pasado 4 horas esta semana, 5 horas, 10 horas con el teléfono. Pero de todas esas horas que usted ha pasado, ¿a cuántos les habló de Cristo? ¿Qué tiempo tomó usted para decirle a alguien que Cristo le ama y que tiene un plan para su vida? Estamos omisos, estamos realmente distraídos. Yo a veces veo algún partido de fútbol en la televisión y veo esos días de lluvia o de frío intenso, y allá van las hinchadas con su bandera, con fervor, a pesar de la lluvia, del frío, de las dificultades, que hinchan y gritan por su cuadro. ¿Y nosotros? Si tuviéramos que hacer una reunión un día de lluvia o de frío al aire libre, no viene nadie. Pero sacan una bandera de fútbol y allá va la gente. Vea, estamos más atrás que los hinchas de fútbol. Porque si no nos prenden la estufa, ¡ay, pastor, que la iglesia está fría! Si no prenden el ventilador, ¡ay, que el calor! No es así la vida, hermano. Tenemos que sobreponernos a las dificultades. Y tenemos que decir, Señor, estoy presente a pesar de los impedimentos, a pesar de que se me atraviesan dificultades. Tú eres primero en mi vida. ¿Pero es primero Cristo en nuestra vida? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos hoy también nosotros. ¿Es primero Cristo en nuestra vida? En los días de Pablo le escribía a Timoteo, y entre lo que le decía en su segunda carta, casi al final le dice, Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Demas es alguien que siempre estaba acompañando al apóstol Pablo en sus viajes misioneros. Pero un día se cansó de los sinsabores, de que a Pablo recibía 39 latigazos de los romanos, 39 latigazos del Sanedrín, naufragaba, tenía que huir por caminos estrechos ante la persecución, y dijo, no va más. Tiró la toalla
las cosas son muy difíciles. Y Pablo dice, ahora se fue Demas, ahora que estoy en la cárcel esperando la muerte, porque en ese momento se estaba desarrollando la persecución de Nerón. Ahora que el clima político es hostil a los cristianos y Nerón los encierra, los mata, los asesina, ahora Demas se llena de miedo y dice, no, mejor me voy a disfrutar del mundo, no quiero saber más nada del cristianismo. El cristianismo es para aquellos que quieran enfrentar dificultades. Y allí fue huyendo de las dificultades. Y muchas veces las personas huyen de las dificultades. Conozco casos que han huido de las dificultades y un día las dificultades los encontraron igual. No te podés esconder de las dificultades. Pero una cosa es enfrentarla sola y otra cosa es enfrentarla con el Señor Jesucristo. Que la diferencia cualitativa es Cristo viviendo por la fe en mi corazón. Al cristiano le pasa lo mismo que le pasaba al pueblo de Israel cuando andaba en el desierto. Cuando había una frustración, se ponían a quejarse a coro y querían volver a Egipto. Querían retornar a la esclavitud de Egipto. Les parecía porque habían olvidado todos los beneficios de Dios. ¿Con qué facilidad olvidamos las bendiciones que Dios nos da? Y enseguida queremos volver al pasado. En vez de perseverar, queremos regresar a la vida anterior. Y por eso la palabra de Dios nos da un mandamiento. No dejen de congregarse como hacen algunos, sino animaos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Ciertamente estamos viendo cumplimiento de profecías y por tanto podemos tomar la temperatura al regreso de Jesucristo y decir, el regreso de Jesucristo pues se está acercando. Y entonces a medida que nos acerquemos a ese día, las luchas espirituales van a aumentar, no van a disminuir, van a aumentar, las persecuciones van a aumentar, los rechazos van a aumentar, las incomprensiones van a aumentar, y por eso tenemos que congregarnos. La iglesia la inventó Dios, no el hombre. Dios inventó dos instituciones fundamentales para el ser humano, la familia y la iglesia. Y es en la iglesia donde nosotros nos reunimos y somos una comunidad y podemos fortalecernos los unos a los otros, podemos animarnos los unos a los otros. Por eso es vital que comprendamos el valor de congregarnos en la iglesia de Dios. Que la iglesia no es perfecta, es cierto, ni usted ni yo somos perfectos. Ni usted ni yo somos monedita de oro para que todo el mundo nos ame. Pero a pesar de nuestras imperfecciones nos une la presencia de Cristo. Y detrás de Cristo tenemos que caminar todos juntos, todos unidos, exhortándonos a las buenas obras, orando los unos por los otros y practicando la comunión con Dios. Nos necesitamos, tenemos que congregarnos. Siempre se pone el ejemplo de una hoguera. Si usted saca un leño y lo deja lejos, el leño se apaga. Para que arda su corazón por Jesucristo tiene que estar en comunidad, tiene que estar con los hermanos. Por tanto, ¿por qué faltamos? ¿Sabe por qué faltamos? Por comodidad. Salvo que usted esté enfermo, salvo que tenga un familiar enfermo, es por comodidad. Porque me invitaron, porque vino la comadre, porque me salió un cumpleaños, porque siempre son cosas de comodidad, pero no son cosas de necesidad. Y entonces lo que es un síntoma de debilidad espiritual a veces termina en una enfermedad llamada apostasía. Conozco cristianos que no van a ninguna iglesia porque esta tiene un defecto, porque aquella tiene la otra, y al final no van a ningún lado y se quedan en la casa, y entonces ya van abandonando su espíritu de adoración y de compromiso con el Señor Jesucristo, porque ya no hay estímulo para enderezar el camino. Pedro en su segunda carta decía, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Y si usted quiere crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo, usted tiene que abrir su Biblia, leer su Biblia y estudiar su Biblia. Pedro dice algo más: como bebé recién nacido, deseen con ganas la leche espiritual para que crezcan. Si usted no crece, es porque usted no busca el alimento espiritual. Usted no profundiza la palabra de Dios, usted no sigue el consejo que Dios le da en su palabra. Y después usted se echa la mano a la cabeza y dice: ¿cuántos problemas que tengo? Los problemas tienen solución si usted con paciencia sigue y obedece el consejo de Dios. Usted tiene que nutrir su vida. Si usted no se alimenta, usted se vuelve anoréxico. Y si en la vida espiritual usted no se alimenta con la palabra de Dios, usted se vuelve un anoréxico espiritual. Y no puede permanecer mucho tiempo anoréxico porque se muere. Y no puede permanecer mucho tiempo anoréxico espiritual porque su fe decae. Por eso, Pablo, escribiendo a los Romanos, en el capítulo 10 de los Romanos, dice: la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén. Así que es ineludible, infaltable, que cada día nosotros nos inclinemos ante la palabra de Dios si yo quiero comprender quién es Dios, si yo quiero ver la bondad, si yo quiero crecer en la fe. A veces viene algún hermano y me dice: ore para que mi fe crezca. Mi hijo, ve a leer la palabra de Dios. El oír la palabra de Dios trae crecimiento, el leer la palabra de Dios trae crecimiento. Por tanto, si tu fe quiere avanzar, va a tener que ir a la fuente, que es la palabra de nuestro Señor. La palabra de Dios nos dice en 1 de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. La oración, qué importante es la oración. Dios está cercano al que le busca. Dios está cerca de usted. Háblele. Hable con Dios, converse con Dios. ¿Con cuántas personas conversa usted en el día? Yo a veces veo personas que están todo el día conversando. Con fulano, con mengano, con sultano. Todo el día conversando. ¡Qué verborragia! Hable con Dios. ¿Cómo que no tiene tiempo? Hable con Dios. Pablo escribe una carta a Filipenses, capítulo 1, y les habla de la oración. Filipenses 1:9. Esto pido en oración. Pablo estaba orando por la iglesia de Filipos. ¿Y qué pedía por esa iglesia? Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Para qué? Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. A veces nos damos cuenta que una persona está mal y queremos influir en esa persona, pero la persona no nos escucha, no nos comprende, no nos da la oportunidad. Ore por ella. La oración puede influir en la vida de esa persona. Por eso Pablo decía a la iglesia de Filipos: oren, ¿para qué? Para que esa comunidad de fe se una más y más en amor. El amor no se basa en sentimientos. El amor se basa en lo que Cristo hizo por nosotros. Murió en lugar nuestro en la cruz, y por su sacrificio en la cruz tus pecados y los míos son perdonados. La oración cambia las cosas. Cambia la vida de las personas, pero también cambia la vida de las naciones. Por eso tenemos que orar por nuestro país, y orar por nuestros gobernantes, y orar por la situación espiritual de esta nación. Yo les voy a poner un ejemplo, hay muchos ejemplos, pero les voy a poner uno que me encanta y que está en el libro de Esther. Esther tiene que enfrentar una situación tremendamente difícil. El primer ministro del rey ha logrado dictar un decreto para exterminar a todos los judíos del reino.
Y en esas circunstancias su tío Mardoqueo la noticia de lo que está pasando. Y espera que ella haga algo, porque él le había aconsejado que no le dijera al rey su nacionalidad, pero ahora ella también estaba en peligro a pesar de ser reina. Porque cuando conocieran su nacionalidad también iba a integrar la lista de los perseguidos y de los asesinados. Allí ustedes en Esther 4 pueden encontrar la historia de cómo se suceden estos hechos, y algo interesante está en los últimos versículos de este capítulo. Mardoqueo le respondió a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora ha llegado el reino. El impedimento que tenía Esther era que la reina podía ir en presencia del rey cuando el rey la citaba. Pero si ella iba a los aposentos del rey sin haber sido citada, se exponía aún hasta la pena de muerte. Por tanto, era muy peligroso ir sin haber sido invitado. Pero ahora ella resuelve que va a ir igual. Pero naturalmente tiene que preparar el camino. Y entonces Esther le dice a su tío: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, que era la capital del reino, y ayunad por mí. No comáis ni bebáis en 3 días, noche y día, y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. E hicieron así. Todo aquel pueblo que veía en forma eminente su destrucción, oró. Y Dios obró de manera tal que el pueblo fue salvo. Y a raíz de esa situación, en el capítulo 9 de Esther, verso 20, dice la Escritura: escribió Mardoqueo estas cosas y envió carta a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo cada año, como día en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, como el mes que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno, que hiciesen días de banquete y de gozo para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Y desde aquel día hasta el día de hoy, en Uruguay y en todos los países donde hay una comunidad judía, se celebra la fiesta de Purim, porque Dios por la oración cambió las circunstancias y le salvó de la matanza. También las personas cambian a través de la oración. El Señor Jesucristo oró por el ciego, oró por el sordo, oró por el paralítico, oró por el endemoniado, oró por los muertos y todos se sanaron, porque la oración cambia las cosas. Lo que pasa es que a veces usted no recibe las respuestas porque usted tira la toalla antes de tiempo. A veces tenemos que orar 6 años, a veces tenemos que orar 20 años, a veces tenemos que orar 30 años, y después de un largo proceso, vemos que llega la solución. El Señor Jesucristo nos habla de algo que en esta época parece imposible, es la perseverancia. Lo queremos y lo quiero ya, lo quiero instantáneo, café instantáneo, cocina instantánea, todo instantáneo. No. Hay cosas que requieren de tiempo y que debemos respetar los tiempos de Dios. Pero la orden es orar. Y Dios va a contestar, no en mi tiempo, sino en el tiempo de Él. Y los tiempos de Dios son mucho más importantes que mis tiempos, porque va a ser la mejor manera.
el Señor Jesucristo les narra la parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y entonces le dice que había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Y había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario, y él no quiso atenderla por algún tiempo. Pero después dijo para sí, aunque ni temo a Dios ni respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo agote mi paciencia. Y dijo el Señor, oigan lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Por tanto, estamos llamados a orar para que las cosas cambien, y a orar con perseverancia, y a orar 1 año, y 2, y 5, y 10, hasta que las cosas cambien. No abandonarnos, no tirar la toalla antes de tiempo, perseverar. Dios me pone en una circunstancia para que yo crezca en mi fe, para que yo ejercite mi perseverancia, para que yo aprenda. Lea el libro de Job. El libro de Job es ilustrativo, el libro de Job es el primer libro de la Biblia que se escribe acerca de los sufrimientos de alguien que pasa por tentaciones y sufrimiento habiéndose comportado bien, porque no entraba en la mentalidad de aquellos hombres, tampoco entra en la mentalidad de nuestros días que alguien que es una persona correcta pues tenga que atravesar dificultades. Y entonces el ejemplo de Job nos viene hablando, porque Job al final del libro de Job dice, de lejos te conocía, pero ahora te conozco. Entonces, a través de los problemas también nosotros aprendemos a conocer a Dios. No crea usted que todo lo va a aprender en los libros. Hay cosas que lo va a aprender por su experiencia, conociendo a Dios, probando a Dios. Gedeón probó a Dios y Dios le contestó. Y Gedeón entonces pudo ir adelante en esa circunstancia. Por tanto, en horas de desaliento, en horas de dificultad, en horas de preocupación, ore. Señor Jesucristo en el Getsemaní, ¿qué hizo? Oró. ¿Qué le dijo a los discípulos? Oren. Cuando usted va a la carta del apóstol Santiago, ¿de qué habla al final de su carta? De la oración. Y nos trae un ejemplo de la antigüedad. Nos va a traer al profeta Elías y nos dice algo muy interesante del profeta Elías. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alegre? Cante alabanzas a Dios. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elías no era un superhombre, era un hombre como nosotros, de carne y hueso, con los problemas que tenemos nosotros cada día. Pero a pesar de eso, oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, y otras veces oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. Ese es el ejemplo que nos da la palabra. Cuando estamos enfermos, cuando estamos sufriendo, cuando estamos solos y nos sentimos que todo el mundo nos ha dejado de lado, tenemos el apoyo de las oraciones de los hermanos. Pablo estaba en prisión, pero había hermanos que estaban orando por Pablo. En las persecuciones, la iglesia que no estaba presa, estaba orando. Y los que estaban presos también estaban orando. Para tener poder para atravesar esas circunstancias. Dios espera nuestras oraciones de fe para poder intervenir. Oraciones fervientes del corazón, con convicción. Y todavía dice algo más.
el apóstol Santiago. Si hay algún hermano que se descarrió, que se enfrió, que se alejó, no lo critique. Cuando alguien se va, ¿qué hacemos? Lo criticamos. La persona que se fue. No lo critique, ore por esa persona para que se vuelva a Dios. ¿Ve cómo la oración cambia las cosas? Crea que Dios es galardonador de los que le buscan con fe. Dios te va a galardonar si lo buscas con fe. Por eso en estos tiempos de dificultad, ¿qué tenemos que hacer? Orar, estudiar la palabra, congregarnos. Son cosas que todas las sabemos, pero que a medida que pasa el tiempo, pues nos olvidamos, nos abandonamos, creemos que el desánimo pasará, pero el desánimo hay que combatirlo con la oración, con la palabra y congregarnos. Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará. Camino hará donde no lo hay. Cenas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará. A su lado estaré, amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Si camino en la soledad me guiará. Pasará, su palabra eterna es, Él hará algo nuevo hoy. Cenas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Si camino en la soledad me guiará. Agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que